Vamos a iniciar con esta escuela de sabios del día de hoy. El tema que vamos a estar desarrollando es el tema de liderazgo en el proceso de rehabilitación. Entonces, el liderazgo, pues cuando lo hablamos en el proceso de rehabilitación, no es solamente el cargo que existe dentro de la fundación de líder, ¿no? El liderazgo no solamente es un rol, como decir el cocinero. Nosotros llegamos a un restaurante, pues hay un cocinero, hay un mesero, hay un cajero, pero en la fundación el tema del liderazgo no es un tema de un cargo. Entonces, no más vamos que cuando hablamos de liderazgo, pues no vamos a hablar solamente de, de qué es ser un líder en la fundación o qué funciones tiene o cuáles son los horarios, nada de eso. Cuando se habla de liderazgo en la fundación es precisamente cuando, cuando nosotros apropiamos muchas cosas entendiendo de que nosotros somos unos eslabones dentro de una cadena. Simplemente nosotros entender que lo que nosotros hacemos empieza, digamos, a arrastrar a otras personas, empieza a ser de influencia para otros y que lo queramos o no, pues nosotros influenciamos. Nosotros siempre vamos a ser un referente para alguien. Si usted dice hoy no, si usted dice hoy no quiero hacer nada, de pronto va a haber otro que lo esté viendo. Entonces dice, bueno, entonces, ¿será que lo correcto es no hacer nada hoy? Si usted hoy dice, no, yo hoy me voy a disponer a lo que tenga que hacer, lo voy a hacer de buena forma, puede tener seguidores ahí, así no estén diciéndolo. Si usted está en un equipo de fútbol y usted dice, bueno, todos vamos, o yo, o voy a empezar por mí, voy a digamos, a meterme más en una dinámica grupal, los demás de pronto se acoplan a eso. Si usted de pronto está en un grupo de trabajo y usted dice, no, pues yo opino esto, prácticamente ahí está ejerciendo un liderazgo. Y hay muchas cosas en las que el liderazgo eh, se, se representa y pues a veces no las vemos, no vemos así las situaciones. Entonces el liderazgo es entender que de alguna forma yo voy a influir en otro. Y a veces nosotros pensamos que estando en la fundación no influimos a una familia o no influimos a personas cercanas y nosotros siempre estamos transmitiendo cosas. Por lo menos nosotros tenemos unos tipos de comportamientos, los cuales son reflejo a otros y se convierten en un ejemplo, se convierten en una ruta por la cual las personas se van guiando. Y a veces, y a veces ese liderazgo no es que usted coja a un grupo y les hable, sino que el liderazgo a veces es simplemente uno empezando a hacer desde lo que le corresponde, desde lo que le han mandado, como da un mensaje a otros para, para que esas personas vayan por un camino, que tomen unas decisiones. A veces uno se preocupa porque uno quiere aconsejar a alguien, uno se preocupa porque yo quiero cambiar, pero quiero que mi familia cambie.
Y digamos que ese proceso de liderazgo pues va poco a poco y va por medio de esas acciones, esas decisiones que tomamos nosotros. A veces no es en una charla que nosotros podemos transmitir liderazgo o podemos transmitir buenas ideas, sino que a veces es desde lo que nosotros también vamos haciendo en el proceso de nosotros. Entonces uno a veces, uno tiene como esa capacidad de influenciar a los otros. De alguna forma uno quiere afectar su entorno para que ese entorno cobre valor. Pero uno también ha sido afectado por cosas. Porque si estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de una cadena en la que nosotros nos han dado mensajes en palabras, en acciones, en comportamientos, en hábitos. A nosotros nos han transmitido cosas, pero para nosotros no solamente transmitir las cosas negativas que traemos al proceso, pues para eso tenemos que también estar conectados como en esa cadena de las cosas que edifican en el proceso. O sea que es como que prácticamente nosotros transmitimos algo, así no lo estemos hablando, pero también nos han transmitido cosas, así no nos las hayan hablado. Porque nosotros no solamente copiamos una forma de hablar, sino que también copiamos formas de actuar, copiamos formas de conductas, nosotros copiamos modelos de pensamientos. Por eso hay personas, por eso en Internet hay personas que llaman influenciadores o influencers, porque influencian, así estén haciendo cosas sin sentido o estén haciendo cosas con sentido, pero están influenciando a otros. Y a veces ni siquiera esas mismas personas saben que son influenciadores. Entonces a veces no, el hecho de ser influenciador no significa de que se tiene un buen liderazgo. Pero nosotros sin necesidad de internet, sin necesidad de nada, nosotros estamos influenciando al que tenemos al lado. Nosotros podemos influenciar una vida, así no lo parezca. Así usted tenga a alguien que sepa más que usted al lado, usted lo puede influenciar. Y por eso nosotros debemos acercarnos a buenas influencias, a personas que nos transmitan un liderazgo. Porque usted puede, digamos, usted puede saber mucho de que, digamos que sabe mucho de la terapia, pero llega otro y le sale con otra cosa distinta, usted puede ser influenciado por eso. Usted puede de pronto saber de qué es lo que le afecta a usted en el proceso, pero si llega otro y no se lo habla, sino que lo empieza a mostrar y uno se queda ahí, uno puede ser influenciado, puede ser liderado por eso, pero la idea es que el liderazgo nosotros lo veamos de que el lado positivo nos lidere a nosotros, de que nosotros así veamos áreas de nosotros muy debilitadas, es que nosotros sigamos buscando el liderazgo positivo para nosotros ser influenciados por eso, para nosotros más adelante
poder liderar de una forma significativa a las personas que nos rodean a nosotros. Porque nosotros podemos ser influencia para cualquier persona, hasta para la persona que usted cree que menos lo está viendo, de un momento a otro puede sacarle en cara de que le está aprendiendo de un liderazgo que nosotros estamos recibiendo de otros también. Por eso el liderazgo no solamente se puede quedar en que a mí me enseñen a rehabilitarme, en que a mí me enseñen, sino también yo transmitirla a otros. Y transmitirla a otros puede ser en un trabajo, puede ser en un estudio, puede ser andando en algún lugar, puede ser en donde sea. Entonces el liderazgo no se limita al líder de la fundación, a un cargo, a un líder social, sino que el liderazgo es algo que está presente en cada una de las personas. Porque el liderazgo, pues, para nosotros sería fácil decir, digamos, lo que está bien y lo que está mal. Pero si tenemos a alguien que nos diga a nosotros qué está bien y qué está mal de nosotros, porque el liderazgo no solamente debe ser lo que yo opine de todo, lo que yo diga de todo el mundo, sino que también tengo a alguien a quien yo le haya permitido que me guíe, porque es como si fuera un conducto de electricidad. Si usted corta el conducto de electricidad en un punto, no va a tener que dar más adelante. Y precisamente el liderazgo es eso, porque si usted recibe liderazgo y lo da, pero no sigue recibiendo, uno se va a quedar sin quedar. Entonces el liderazgo también debe ser esa cadena en la que nosotros nos estemos conectados y entender que esa cadena, nosotros de ahí para abajo, no es solamente que nosotros le hablemos de liderazgo a otro, sino que simplemente con nosotros estar haciendo lo que nos corresponde y con eso nosotros podemos estar teniendo un liderazgo. Porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo no quiero ser líder en la fundación, o otros que dicen, pero yo cuándo voy a ser. Y el liderazgo es simplemente uno hacer lo que debe hacer. Y no se está hablando de ser simplemente el que dice sí señor y hace algo, sino también cuando se le habla de áreas del ser. A nosotros yo sé que no nos queda grande de pronto que nos digan, vea, vaya, raje leña, vaya, haga un piano, un fregadero, lavar la loza, o vaya, haga 5 aseos. Eso yo sé que de pronto a las personas que tienen la capacidad física no les va a quedar grande. Pero también el proceso llega a un momento donde nos dice, vea, la parte interior, la parte esa, no de que usted sepa andar en la fundación, sino la parte donde ya se meten con uno, donde ya de pronto le dicen, no, pues, si su familia le dice que esto, dígale que no. Si su familia le quiere ofrecer esto, dígale que no.
donde de pronto le digan, no, es que no es lo que, no es su familia, es la que conoce de su problemática. Donde le digan, es que hay que dejarse guiar es por personas que le están dejando simplemente un liderazgo. Donde le dicen a uno, si usted quiere eso, primero prepárese. Donde de pronto le dicen, no, eso parece bueno, pero no es lo que necesita ahora. Entonces, nosotros a veces si nos dicen, vea, pues haga esta labor, ocúpese en esto, ocupe todo el día en esto, pues para nosotros a veces a veces hasta ahí llevamos el liderazgo. Pero a veces cuando nos dicen, no, téngale paciencia a o nos dicen a nosotros, no, ahorita no hay eso que usted está pidiendo. Que de pronto le digan, no, es que usted haga ahorita su proceso con lo mínimo, o que le digan a uno, no haga hasta ahí, sino que vaya un poquito más, o que usted haga algo que usted cree que quedó bien y le digan, no, eso no está bien. Y ahí lo único que le están dando a uno es un liderazgo que más adelante uno lo va a transmitir a otros, sin necesidad a veces de hablarlo. Simplemente el liderazgo lo va llevando a uno a donde uno está mejor. El liderazgo es nosotros reconocer que en cada momento las circunstancias nos van trabajando a nosotros cosas. El liderazgo no es cuando nosotros no decimos, no, pero es que a mí me, a mí me mandaron a hacer esto, pero eso no sirve para nada. Sino cuando nosotros pensamos que las cosas nos están trabajando algo. El liderazgo de pronto nosotros lo vemos cuando nos dicen, usted es bueno en esto, entonces haga esto. El liderazgo también a veces uno se lo va a tener que encontrar y lo va a tener que dar de la forma de pronto a veces menos lógica que nosotros podamos imaginar. El liderazgo es entender de que todas las circunstancias no se acomodan a nosotros ni se tienen que acomodar obligatoriamente a todos, porque pues eso sería como más conveniencia que liderazgo. Y en el liderazgo nosotros siempre vamos a estar aprendiendo cosas. En el liderazgo nos mueven a nosotros de muchas condiciones, nos mueven a veces de lo que mejor somos, a veces en eso no nos cuentan, sino que nos cuentan en cosas que nos toca aprender, que nos toca preguntar, porque si nos utilizaran a todos en lo que somos buenos, pues no estaríamos en un proceso, sino que estaríamos simplemente distrayendo la problemática, pero no estaríamos aprendiendo cosas nuevas. Estaríamos nosotros de pronto evadiendo, con capacidades, evadiendo las necesidades. Y el liderazgo se basa más en lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros aceptamos lo que nosotros necesitamos, para nosotros es más fácil
poder mostrarle eso a otros, de no mostrarles a los otros solamente a reconocer capacidades a todo el mundo, sino también a reconocer necesidades. Y ese es un equilibrio que nosotros vamos alcanzando. Porque si yo sé que soy muy bueno trabajando, pienso que de pronto el trabajo afuera es lo único que va a necesitar para mi proceso. Y nosotros también tenemos unas necesidades que como es un aprendizaje, pues a veces el proceso va a ser más lento, va a ser más de paciencia, comparado a lo que nosotros somos buenos, que ya somos prácticos, que ya no necesitamos preguntar mucho, pero el liderazgo siempre nos va llevando a eso, como a subir un escalón, después el otro. Entonces, el liderazgo no se centra en que hay reunión de líderes, la escuela de sabios, entonces le van a hablar nomás a los líderes, no, sino que el liderazgo es lo que nos ayuda a nosotros en el proceso a reconocer el liderazgo también en otro, para que nos ayuden. El liderazgo nosotros, cuando hablamos de liderazgo, no es solamente de sentarnos a recibir o de sentar a otro a recibir, sino de todos estar recibiendo. Si hablamos de liderazgo, estamos hablando también de unas normas. Y si todas las personas se centran, digamos, en cumplir las mismas normas, ahí hay liderazgo. Y no es solamente mientras yo estoy en la fundación, porque yo en la fundación yo cumplía todas las normas, pero apenas salí, dije, las normas se quedaron en la fundación. Entonces empecé a pensar, no, yo no tengo necesidades, yo tengo es capacidad, ya que yo lo que necesito es, y cambié todo lo que me ha ayudado, lo cambié, entonces me salí de toda la cadena, pero quería ser líder, después de salir en la fundación. Quería ser líder, pero todas las normas las había dejado dentro de la fundación y yo ya me había ido. Entonces, es algo que nos mantiene conectados como si fuera una corriente. Nosotros somos una extensión de esa corriente que da la fundación. Y no es para nosotros ir a decirle a las personas en la calle, para hablarles de terapia, pero sí para mostrarles otro tipo de cosas, para que las personas de pronto ya no lo vean a uno y digan, no, pues es que usted se nota que consumía, sino que al contrario, acá a veces las personas le dicen a las personas de la fundación, no, pues es que usted no parece que consumiera, pero es simplemente lo que nos dieron a nosotros para nosotros conectarnos, que otros lo pueden ver sin necesidad de nosotros diciendo, vea, es que yo consumía o yo, y, y entonces ya estoy bien y yo tanto tiempo, sino que empiezan a conectarse también, independientemente si son consumidores o no,
pero empiezan a sacarle aprendizaje a la vida de cada una de las personas que están conectadas a un tipo de liderazgo. Y el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos, pues es un liderazgo que no solamente sea el del que más funciona o el del que más puede mandar al otro, sino también es un liderazgo que, que nos revisa a nosotros en todas las áreas y nos empieza a mover. Nos empieza a mover de comodidades, nos empieza a mover de esa zona de confort, nos empieza a mover de que si usted ya es bueno en eso, lo llevan a aprender cosas nuevas. Y el liderazgo nos empieza a mover a nosotros. En el liderazgo es que nosotros no nos quedemos en la misma área. El liderazgo es que nosotros no digamos, no, pues que yo a este sí le hago caso, a este no, yo en esto sí me aguanto, yo en esto sí he avanzado, pero en lo otro yo para qué voy a avanzar. Y pues es una necesidad porque es que nosotros no necesitamos ser líderes, porque es que vamos a ver de lo que los otros digan, no, sino que necesitamos ser líderes para nosotros en donde nos metamos, poder mejorar. Que usted llega a un lugar, así las otras personas tengan más que usted transformar ese lugar. Que usted comparte con alguien, así la otra persona no tenga uno que darle a esa persona aparentemente, que sea uno el que le da corriente a esa persona, el que conecte a otros con su realidad, que conecte a otros con un proceso. Entonces, levantaron la mano para dar un aporte, para que sigamos con los aportes. Sí, señor. Sí. Siguiendo con el tema, Melier, yo pienso que muchas organizaciones, especialmente en fundaciones o en instituciones, hay líderes que por diferentes motivos no parecen dar el ejemplo en lo que la integridad implica, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, hay veces por intereses personales, por presiones externas, por falta de conciencia, las personas deciden actuar de manera muy distinta como esperan las historias de liderazgo auténticas, ¿sí? Cuando un líder de pronto no muestra coherencia entre sus palabras y sus acciones, está viendo un mensaje contradictorio. Y mire, en el contexto de una fundación, donde la confianza y el ejemplo son fundamentales para quienes reciben ayuda, esto puede afectar mucho la motivación del equipo y la percepción también de la fundación, ¿sí? La gente necesita sentir que quien lidera vive lo que predica, que sus decisiones y sus comportamientos están alineados con los valores que se promueven. Lo que pasa en estos casos es que se rompe la credibilidad, como lo hablaba el apóstol esta mañana. Sin credibilidad es mucho más difícil movilizar a los demás y crear un ambiente de respeto y de compromiso. Porque es que, mire, en procesos como la rehabilitación o el apoyo social, donde las personas están en una etapa vulnerable, la presencia de líderes que no actúan con integridad también puede sembrar mucha desconfianza y afecta la recuperación y el avance de los que dependen de esa ayuda. Por eso es que en esas situaciones yo creo que se vuelve doblemente importante que los verdaderos líderes, los que sí quieren hacer una diferencia, mantengan su compromiso con la honestidad y el ejemplo. ¿Sí? La historia y la experiencia muestran que las acciones hablan más que las palabras. O sea, si un líder no puede ser ejemplo en lo que la integridad pide, parte de su liderazgo está debilitado y probablemente no solamente afecte su reputación, sino también a todo el propósito de la organización.
¿sí? Las organizaciones que desean tener un impacto real y duradero necesitan líderes que modelen los valores en cada decisión, que sean coherentes y que no teman mostrar con hechos lo que creen. Solamente así vamos a poder inspirar confianza y generar un cambio verdadero, especialmente en ámbitos tan sensibles como la ayuda social y la rehabilitación. Y para eso tenía un texto programado. Quisiera que me apoyaran aquí con 1 Timoteo 4:12. Amén. ¿Cómo dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Miren, nosotros creemos que ser líderes es tener un título de farmacodependencia y diplomas de instituciones terapéuticas tradicionales, pero no. O sea, ser un líder auténtico es ser ese joven que se dejó menospreciar por ser joven, no por sus logros o sus títulos, sino porque mostró con su conducta un ejemplo verdadero. Como dice la Biblia, que nadie nos menosprecie por ser jóvenes, al contrario, ser ejemplos para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en pureza. Entonces, este ejemplo diario, esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen es lo que realmente marca la diferencia en el liderazgo. Si no se trata de títulos y diplomas, sino de la forma en que vivimos la recuperación y servimos a los demás. Yo he pensado mucho en la parte donde dice que no debo permitir que me menosprecien por ser joven, sino que debo mostrar con mi conducta quién soy. Eso es lo que me hace entender que el liderazgo no tiene que venir de un puesto o de la edad que tengo, sino de cómo actúo y cómo vivo mis principios. ¿Sí? No importa cuánto tiempo llevo en un proceso o qué experiencia tengo, sino cómo actúo en ese proceso de rehabilitación y en la vida en general. Yo he visto que muchas veces cuando alguien es joven puede sentir que por eso no va a ser tomado en serio, que de pronto no tiene madurez, que no sabe lo suficiente o que no tiene autoridad. Pero esa idea no tiene que detenernos. Al contrario, yo puedo demostrar que aunque sea joven, yo puedo ser un ejemplo, puedo tener disciplina, puedo tener compromiso, mostrar una actitud positiva, ¿sí? Eso es lo que realmente importa. Mire, la gente se fija en cómo actuamos, en si lo que decimos y hacemos es congruente, y eso puede hacer que nuestras palabras tengan peso. ¿Sí? Mi proceso de rehabilitación, personalmente significa que no tengo que rendirme por pensar que, no, que soy demasiado joven o que todavía me falta mucho. Al contrario, yo puedo aprovechar esa condición para ser un ejemplo. Tengo que mostrar que independientemente de la edad, de lo que sea, yo puedo ser responsable, perseverar, cuidar lo que digo, lo que hago, y no caer en excusas ni en dejarlo todo a medias. Mire, la conducta es la verdadera especie de liderazgo sin cargo. Cuando actúo con integridad, con respeto por mí mismo, por los demás, ahí es donde mi ejemplo me vuelve más fuerte que cualquier otra cosa. Ese versículo me recuerda que no tengo que permitir que los prejuicios o las voces que dicen que yo soy muy joven, nadie me desanime. O sea, yo puedo demostrar con mis acciones que puedo ser un verdadero líder en mi proceso, que puedo inspirar a otros simplemente siendo coherente y constante. Que la verdadera autoridad no viene solamente cómo vivo, cómo trato a los demás. Si actúo con honestidad, con esfuerzo, con amor, ahí es donde venzo el menosprecio y permito que la juventud también puede ser un sinónimo de ejemplo y liderazgo. Yo debo comprometerme a ser ese joven que sin importar lo que digan, da lo mejor de sí. Respetar a los demás, vivir de una manera que los otros vean el mismo ejemplo, porque al final las palabras y las acciones que reflejan quién soy y en quién quiero transmitir, la actitud y la conducta son esa verdadera prueba de liderazgo sin importar la edad. Nosotros compartíamos un libro que les estaba comentando a los muchachos sobre el líder que no tenía cargo. Es muy bueno. O sea, ahí dice que no necesitamos un puesto importante, una autoridad oficial y los demás. ¿Sí? ¿De qué manera lideramos? Con nuestra actitud, con nuestra conducta.
Esto me lleva a reflexionar en cómo ese mismo concepto puede aplicarse en procesos difíciles como la rehabilitación misma. ¿Sí? Está el hecho de que el liderazgo se muestra con el ejemplo. Cuando estamos en un proceso de recuperación, tanto si somos como quienes pasan por esa experiencia o somos quienes acompañan, lo importante es actuar con coherencia. Si yo me esfuerzo por mantener una actitud positiva, por ser constante en mis esfuerzos, por cuidar mi salud, eso va a ser un ejemplo para quienes me rodean. Y eso que inspira a otros a hacer lo mismo. Porque es que la verdadera influencia, al final, ¿cuál es? Es mostrar con mis acciones, más que en lo que digo, más que en los títulos que poseo. Luego está la responsabilidad personal. Mira, la recuperación en muchos casos depende mucho de lo que cada uno de nosotros decidamos hacer. Nadie puede hacerlo por mí. Y eso es algo que también he aprendido en el transcurso de este proceso. O sea, yo debo tomar control del proceso. Nadie puede alterar mi ritmo, pero sí puedo decidir seguir adelante, poner esfuerzo, no rendirme. ¿Sí? En ese sentido, liderar mi propia rehabilitación significa ser responsable, estar dispuesto a enfrentar todos los días, aunque sea difícil entender que mi actitud marca la diferencia. Tiene que ver con cómo mis acciones pueden afectarle a otro también. Mire, cuando nosotros estamos en proceso, esas pequeñas acciones que hacemos todos los días, actúan como una chispa que motiva a las personas. Hay personas que irradian eso. O sea, no siempre los grandes gestos cambian todo, sino las acciones repetidas, pero sostenidas en el tiempo que muestran compromiso. Eso también funciona en la rehabilitación, con esfuerzo constante. Así sea pequeño, o sea, hay que mostrar que es posible seguir adelante y de paso dar esperanza a quienes están a mi alrededor. ¿Sí? Mira, está la idea de que todos podemos ser líderes simplemente actuando con intención, con dedicación. No hace falta el cargo, no hace falta un título para impactar a otros. La manera en que trato a los demás, cómo me desempeño en mis tareas diarias, cómo enfrento las dificultades, eso es lo que nos convierte en un ejemplo, una fuente de inspiración. Esa actitud sencilla de querer mejorar, de no rendirme, de apoyar a los demás, tiene un poder que muchas veces pasa desapercibido, pero no por eso es lo menos importante. ¿Sí? O sea, a nosotros nos ayuda a entender que el liderazgo no es algo que se tenga solamente por un cartón, por un papel, se construye con acciones concretas, con una actitud. Miren, la rehabilitación del liderazgo sin cargo puede marcar la diferencia en cómo uno se enfrenta a sus desafíos, en cómo influimos en los que están a su alrededor. La clave en qué está, en ser ejemplo, tomar el control de mis actitudes, mostrar con conciencia que siempre hay maneras de seguir avanzando sin esperar que alguien nos diga qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Porque quizás otra, no, pero es que yo estaba esperando la pauta, pero papi, pero ¿cuál pauta? Si es algo lógico. Listo, hay de pauta a pauta. Usted le dicen, haga y usted hace, se deja guiar por el líder. Pero hay cosas que son obvias. Ahí es donde parte la primera parte que hablamos sobre este tema del verdadero liderazgo. Tenemos otro aporte. Bueno, muy buenos días. Este es mi aporte sobre el liderazgo en el proceso de rehabilitación. Bueno, personalmente el liderazgo no tiene nada que ver con algún cargo que nosotros tengamos. Necesitamos liderazgo para nuestra vida, carácter. El liderazgo no es, el liderazgo no se impone, el liderazgo se gana con nuestros comportamientos, con nuestra moralidad,
Eh, ser líder no, Bueno, buenos días. Para mí, dándole continuidad al tema del liderazgo y lo que hablaba mi compañera, el liderazgo también es un tema de innovación y creatividad. Pues sabemos que podemos aportar nuevas ideas y darle enfoques diferentes a todo lo que nos propongamos, a todo lo que esté sucediendo en nuestra vida. El liderazgo para mí se basa en la pasión, el entusiasmo y la empatía que le pongamos a todas las acciones que estamos desempeñando en el día a día. Construyendo relaciones, fortalecemos lazos y hacemos como un equipo en esta comunidad. Creo que el liderazgo crea un espíritu de colaboración y un espíritu de confianza, porque estamos siendo capaces de influir positivamente en las personas. Pienso que a veces no es necesario buscar reconocimiento por lo que hacemos, sino que también necesitamos actuar con integridad, con ética y compromiso. Pienso que sirviendo seremos un modelo a seguir para los demás, porque ya que el servicio, que es a lo que estamos llamados, es influencia a otros y les da la autoridad necesaria para nosotros motivarnos. Así logramos un impacto positivo sin necesidad de un puesto oficial, así como le decía el líder Darwin, no necesitamos un puesto oficial para poder transmitir y apoyar a otras personas, sino que necesitamos de esa convicción que nos da, esa convicción necesaria que es fundamental en muchos entornos. Sabemos que el liderazgo es la cualidad y la condición del líder, como un conjunto de hechos y situaciones que nos dan la función de ser líder. Pero entonces este conjunto de hechos, todos positivos, lanzan y apoyan, impulsan y generan una nueva versión de lo que podemos ser. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este tema del liderazgo, porque puede haber un liderazgo negativo, que es cuando no nos damos cuenta que con esas pequeñas actitudes y esas pequeñas fallas estamos arrastrando a muchas personas, porque hay personas que nos siguen y se quedan deslumbradas, digamos, con nuestro comportamiento, y a veces cuando ese comportamiento es negativo, pues lo único que estamos logrando es que se desestabilice un grupo o se desestabilicen las personas. Entonces siempre tenemos que buscar por el bien común, tenemos que buscar siempre palabras que reflejen quién somos, porque de una manera positiva. Buscamos palabras que reflejen nuestras cualidades y nuestras capacidades, y así lideraremos con creatividad, y nuestra actitud y conducta será cambiada y será renovada. Ese es mi aporte desde aquí, el Evangelio. Bien. Bueno, buenos días. Personalmente para mí el liderazgo es una capacidad de regular conductas, comportamientos y autonomía, porque realmente cuando iniciamos un liderazgo es como un reflejo de lo que somos y lo que estamos pasando internamente. Lo que le permitimos al exterior es lo que nos permitimos a nosotros mismos. Asimismo se tiende a crear una cadena de líderes. ¿Por qué? Porque cuando somos líderes y tenemos una comunidad en la cual guiar con nuestros comportamientos, ellos crean conductas sólidas para tomar decisiones, para ser firmes. Con nuestra firmeza y nuestra rigidez vamos a lograr que la comunidad tenga más decisión, por así decirlo, sobre lo que dicen, sobre las decisiones que toman y sobre lo que hacen. Hay que ser coherentes entre lo que hacemos y decimos. No podemos decirle no a una persona cuando nosotros no le estamos permitiendo. Realmente, para ser líder no hay que ni siquiera ser una persona hostil o una persona seria. Simplemente hay que saber la marcación de límites, entender de que
todos somos iguales, pero no todos tienen la capacidad de resaltar para liderar un grupo. Todos podemos aprender, claramente, pero no todos tienen la capacidad de dar sus conocimientos de manera integral y de manera real. Porque es muy fácil decir, no sé, yo hago, yo soy, yo sé, pero cuando llega la hora de mostrar, pues simplemente nos quedamos en palabras. Por eso considero que ser líder es un acto de valentía y coraje, porque demuestra los cimientos y las cenizas de lo que tuvieron, de lo que tuvieron para ser disueltos, para poder llegar a guiar todo lo que tuvieron que soltar, las presiones externas, lo que dolió. Y hay que tener mucha actitud, hay que fijarse en los pequeños detalles, entender con empatía que todos tenemos una diferente manera de aprender, pero que hay que llevarlos a todos en el mismo ritmo. Si no podemos arrastrar a los que están atrás, nunca vamos a poder arrastrarnos a nosotros mismos. Así que supongo que ser líderes es más que mandar, es más una manera de conocer, ser empático, encontrar soluciones y hacer que la comunidad los vínculos de la comunidad sean más fuertes y que cada vez lideren más sus vidas para que así se cree una cadena de líderes en la sociedad que lleguen a influencias positivas. Yo creo que el liderazgo se ve en todos los aspectos de la vida, en un aspecto social, en un aspecto laboral, en todos los aspectos se tiene que tener una manera se tiene que tener un carácter y un autoconocimiento, claramente. Ese es mi aporte, muchas gracias. Sí, mire, nosotros hemos llegado a entender que una de las mejores formas de influir positivamente en las personas es sirviendo a los demás. Por eso entendemos que en nuestra academia llamada Proyectando Generaciones, los referentes de liderazgo se llaman servidores. Porque como la Biblia enseña que el que quiere ir de primero va de último, esa expresión nos hace pensar en la importancia de la humildad y en cómo muchas veces quienes realmente lideran y dejan una huella positiva son los que no buscan estar en lo más alto o en los primeros lugares. ¿Sí? Cuando quiero ir de primero, en realidad, yo tengo que estar dispuesto a bajar, ¿sí? A ser humilde, a servir a los demás. Es decir, si realmente quiero liderar con ejemplo y con honestidad, tengo que estar dispuesto a ir de último, a poner a los demás primeros y actuar con sencillez. Volar de primero en ese sentido no significa buscar reconocimiento o ventajas, sino también tener la actitud de ayudar, de apoyar a los demás sin buscar nada a cambio. Es aceptar que el liderazgo auténtico se demuestra en la disposición de ser humilde, no buscar sobresalir por encima de otros, sino en estar dispuestos a colaborar, a escuchar, a aprender de los que nos rodean. ¿Sí? Esa forma de actuar transmite ¿qué? Confianza, respeto, hace que las personas se sientan inspiradas a seguir ese ejemplo. ¿Sí? O sea, y de último no es una derrota y no una muestra de grandeza y liderazgo. Sí, demuestra que valoramos a los demás, que tenemos un espíritu de servicio, que nuestro interés personal es el servir en conjunto, no nuestro propio interés. Esa actitud motiva a los demás a confiar, a sumarse, a aprender que en realidad el liderazgo no es estar arriba, sino estar dispuesto a poner a otros en primer lugar, con honestidad, con humildad. Sí, muchas veces buscamos reconocimiento por lo que hacemos, pero pues yo me he dado cuenta que no siempre es lo más importante. Y lo que realmente vale es actuar con integridad, con ética, con compromiso, sin buscar nada a cambio. O sea, cuando sirvo a los demás con sinceridad, con honestidad, sin buscar lucirme o recibir aplausos, mi ejemplo se hace más fuerte, más genuino. Yo creo que ese tipo de servicio es, como decía María José, lo que nos convierte en un modelo a seguir. Cuando estamos dispuestos a ayudar, a apoyar, a poner nuestras capacidades al servicio de otros. Como dice Miguel Felipe, estamos mostrando con acciones lo que realmente importa. Esa influencia que generamos no solamente motiva a los que estamos ayudando, sino también que nos llena de una satisfacción interna que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos, a mantenernos firmes en nuestros valores.
Para mí, el servicio es una oportunidad de impactar en la sociedad, dar autoridad a los que lo necesitan y al tiempo de fortalecer nuestro carácter. Muchas gracias por la oportunidad. Le cedo la palabra a José Matías. Buenos días, Darwin. Un saludo para usted, para todos los presentes, los muchachos de la fundación, los que están en proceso, las fundaciones y las familias que estén aquí presentes. Este es un tema que me llama mucho la atención y que de alguna manera me hace pensar en el proceso de rehabilitación. A veces la dificultad es en la fundación, en cualquier fundación, en cualquier proceso, en cualquier metodología, puede ser en una clínica, puede ser en una fundación, en una institución, puede ser en lo que sea. Miremoslo a nivel de organización, que tiene que ver con el liderazgo. Empezamos a tener problemas y se empieza a tener dificultades. Yo digo, los procesos se complican cuando las personas están avanzadas. En rehabilitación, cuando las personas tienen 6 meses, 8 meses, 1 año, cuando ya están casi que próximos a salir. Yo oigo situaciones dificultades, que peleas, que conflictos, que fugas, y uno va y revisa, no, que el que tenía 11 meses, que el que tenía 10 meses. Darwin decía ahorita, alcancé a oír, en toda organización y más en una fundación, usted está llamado a liderar, no a mandar, a liderar. Usted está llamado a servir. A mí no me lo estructuraban tan bonito, pero a mí me decían, si usted quiere servir, usted es el primero que se levanta y usted es el último que se acuesta. Nosotros hemos sido muy dados a que nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Y ese punto no lo ajustan, no lo adhieren en el proceso de rehabilitación. A usted en toda fundación y en toda organización lo van a involucrar, porque usted debe ser parte activa de la organización. En algún momento usted se involucró en su familia, se involucró en un hogar, se involucró en una institución educativa, universitaria, formativa. Ahora usted está involucrado en una fundación. Ya sabemos por qué usted llegó a una fundación, aunque hay personas que no me voy a detener mucho allí porque no es el tema, pues hay personas que todavía se niegan, que necesitan ayuda. Si usted llegó a la institución o a la comunidad con un propósito, mire, yo llegué a la fundación con la intención de rehabilitarme, de suspender el consumo de sustancias psicoactivas, de cambiar todo lo que usted podamos enumerar hoy. Pero hoy, bajo este tema, usted llegó a la fundación para desarrollar un liderazgo en su vida. O sea, el liderazgo no lo podemos sacar del contexto de la recuperación. Y yo espero y aspiro, muy preocupado con el tema, preocupado no, quizá muy expectante con el tema. ¿Por qué? Porque yo hablo con muchos estamentos institucionales, gobernación, alcaldía, fundaciones, IPS, habilitadas, no habilitadas, y hay una crisis de líderes. Sociedad, crisis de líderes. Familia, crisis de líderes. Educación, crisis de líderes. Deporte, quedan poquitos. En la música, poquitos. Donde usted mire un líder. Y si usted viene al campo de la fundación, de la rehabilitación, no es la excepción. Yo me la paso escuchando directores de fundaciones que no hay líderes, que no hay terapeutas, que no hay profesionales,
que no hay personas que se quieran involucrar en la recuperación. Yo hablo con psicólogos, con psiquiatras y prefieren trabajar en una clínica, y no estoy diciendo que sea malo, que ir a trabajar a un centro de rehabilitación donde hay personas drogodependientes. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a integrar algo, vamos a integrar algo y vamos a involucrar algo aquí. Vea la fundación como una oportunidad para desarrollar un liderazgo en su vida. No sé si ya lo habrán dicho, pero yo alguna vez entendí que yo necesitaba liderazgo, así fuera, hasta para dirigir mi propia vida, para liderar mi propia vida. Que lo que menos me importaba era el título, que lo que menos me importaba era la escarapela aquí que dijera líder, que dijera terapeuta, que dijera lo que fuera. Lo que me importaba era desarrollar un liderazgo en mi vida, desarrollar, y eso sí lo escuché que lo habían mencionado, una influencia en mi vida. La palabra líder tiene mucho ese contexto y significa la persona que dirige, la persona que comanda. En todo lugar hay una organización. Y el tema es que la organización depende de la influencia de las personas. Si yo cambio, cambia mi entorno. Y la pregunta del millón, ¿por qué no ha cambiado mi entorno? Y lo planteo. Si yo cambio, si yo soy influencia, yo ejerzo un liderazgo, ejerzo una influencia para que cambie mi entorno. Y si mi entorno no ha cambiado, ¿por qué es? Porque acá adentro no ha habido un cambio. Porque acá adentro no ha habido un cambio. Mire, hasta el día de hoy, y tengo que decirlo, las personas ven la fundación como la cárcel, como un encierro, como que esto aquí, que por qué aquí, que por qué allá. Mire, todo es una oportunidad para que desarrolle su liderazgo. Si vamos a mirar algunas cualidades de liderazgo que es importante que usted las tenga presente. A mí me gustó mucho lo que dijeron ahora, carácter. ¿Qué es carácter? Un líder necesita carácter. Y usted se va a dar cuenta que carácter no es hablar duro, no es hablar maluco, no es hablar golpeado. Aquí es inevitable porque es que, mire, estamos en una fundación. No estamos, ¿qué le puedo yo decir? En un resort. No estamos en la playa. Y aquí llegan personas con muchas problemáticas que intentamos que desarrollen gradualmente un liderazgo, un liderazgo. Y ese liderazgo debe tener unos componentes que no tienen nada que ver lo que ya plantearon ustedes, con solamente un cargo, con solamente un título. Miren, liderazgo realmente cuando está centrado en la persona, el liderazgo es tan fundamental y tan importante porque está enfocado en transformar al ser humano. El liderazgo apareció como una herramienta para transformar las vidas. Y cuando digo las vidas, porque el liderazgo se influencia al mismo, la misma persona se influencia para también influenciar a otros. Por eso, dentro de la psicología organizacional, hay unas jerarquías, hay un orden. En una casa debe estar claro el liderazgo. Deben estar claros los roles. ¿Cuál es el liderazgo de los padres?
¿Cuál es el liderazgo del papá, de la mamá? ¿Cuál es el liderazgo de los hijos? El liderazgo le enseña a uno a trabajar en equipo. El liderazgo, por eso, yo sé que en el camino nos vamos a encontrar muchas de esas definiciones. ¿Usted es líder o usted es jefe? El jefe dice, lo hice. El líder dice, lo hicimos. Lo hicimos. Y hay muchos líderes de todo tipo, social, culturales, deportivos, políticos. Pero yo qué le puedo decir, venga, los líderes están en vía de extinción. Hay escasez de líderes, hay escasez de terapeutas, hay escasez de personas que se integren a transformar el ser humano. Yo nunca me vi inmerso en esta situación de trabajar con personas. Yo alguna vez quería ganarme la vida, de pronto en un escritorio, en un computador, quería ganarme la vida aprendiendo una máquina y operando una máquina de cierto horario y terminar cierto horario. Por eso le digo que la fundación desarrolló mi liderazgo para generar una transformación en mi vida, pero también ser esa influencia, ser ese canal de transformación de otras personas. El liderazgo se encuentra con muchas dificultades, se encuentran con muchos riesgos. Y yo le voy a decir, a muchas personas en el proceso de rehabilitación se han quemado por el liderazgo, se han quemado cuando les ha tocado servir, cuando les ha tocado involucrarse en un servicio, en un liderazgo, en un grupo alto. Y qué bueno que desde este tema nosotros cambiemos la percepción, que a veces las personas que más tiempo llevan en el proceso de rehabilitación son los que más problemas empiezan a crear. Son los que más dificultades traen a la organización. Porque esto es una organización. Usted está aprendiendo a vivir no solamente bajo liderazgo, sino que usted está aprendiendo a vivir organizadamente. De hecho, sí me gustaría mirar, y yo creo que alcanzaríamos a mirar, las Cs. Hay mucha definición de la palabra liderazgo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? A mí me gusta trabajar el principio del carácter, que no es mando, que no es hablar duro. Yo conozco personas que no se les oye la voz y tienen carácter. Y el carácter es la columna vertebral de los principios. Que el liderazgo me devuelve a mí principios y valores. Claro. Es que usted pensó que llegaba a la fundación nomás para dejar de consumir sustancias psicoactivas y resulta que cuando usted llegó al proceso de rehabilitación, el proceso le determinó a usted que debía usted trabajar principios y valores. Y una persona que no tenga principios y valores no va a ser una persona ni ética, ni con temor de Dios, y no va a ser una persona coherente, no va a ser una persona que pueda hacer influencia para otros. Mire, Pablo Escobar fue una influencia, o sea que Pablo Escobar fue un buen líder, pero su liderazgo, ¿hacia dónde influenciaba? María Teresa de Calcuta, para mí, es una líder religiosa. ¿Fue una influencia? ¿Hacia dónde influenció ella? Hacia lo bueno. Una gran influencia, muchos lo recuerdan. Nelson Mandela fue un líder. ¿Ustedes qué dicen? ¿Algunos lo conocen? Por acá me dicen, no, no sé quién es.
Claro, presidente, ahora. Ah, Un líder social y político que dejó mucha influencia en Sudáfrica, por allá, en esos países que están también luchando con el desarrollo. Influenció y podemos coger de ahí en adelante los que defienden los campesinos, los que defienden, o sea, se necesita, solamente que lo estamos trayendo al contexto de la fundación. ¿Qué tipo de líder es usted? ¿A quién va a influenciar y cómo va a influenciar usted? No solo su vida. Yo veo un día de visitas en la fundación. Usted como líder, no se vea como residente, véase como líder, no como residente. ¿Cómo influencia a su familia? Bueno, con lo que nos enseña la ¿Cómo? Que lo saque. ¿Cómo la influencia? Que lo lleve para la casa. ¿De manera positiva o de manera negativa? Ahí estará. ¿Cómo influenciamos nosotros a los demás? ¿Cómo los influenciamos? Cuando nos conviene de manera positiva y cuando no de manera negativa, apóstol. Por eso yo siempre digo, ¿qué es lo peor? La fundación. ¿De quién salen hablando? De la fundación. Porque hasta el día de hoy, yo le agradezco a la fundación por desarrollar mi liderazgo, donde hay capacidades, habilidades y convicciones, donde nosotros podemos decirle a otro, sí se puede vivir sin drogas, pero si no hay liderazgo, son palabras que se las lleva el viento. Claro, el liderazgo va acompañado de coherencia, el liderazgo va acompañado de una serie de características y de cualidades. El liderazgo tiene compromiso, el liderazgo tiene comunicación asertiva, el liderazgo tiene carácter y le decía que el carácter es la columna vertebral de los principios. Usted sabe, además de usted salir de la fundación como un exadicto, usted va a salir como un líder para liderar su vida, para liderar su familia, para liderar su entorno, para liderar sus cercanos. Eso no es mandar. A veces usted tiene que sentir que su voz vale. Sí, claro, claro. ¿Tendrá que pronunciarse como líder? Ah, sí. ¿Eso les gustará a otros? Ah, pues no sabemos. ¿Tendrá que pronunciarse? Sí. Pero detrás de ese pronunciamiento, detrás de su mando, si usted busca un sinónimo de líder, dice persona que manda, persona que comanda un grupo. Yo también quise llegar a la fundación y no involucrarme en nada de eso. Yo no quiero luchar con nadie, yo vine a hacer lo mío, yo vine a hacer mi proceso, yo aquí cada quien que haga lo suyo, yo vine solo, yo me voy solo. Pero cada vez que yo avanzaba, la situación me involucraba en el liderazgo, me involucraba en la organización, me decía, usted no es uno más que va a llegar a la fundación y uno más que se va a ir, o bien o mal, o va a salir agradecido o va a salir. A mí me dijeron, mientras esté aquí, usted tiene que involucrarse, ser parte activa de la organización. Y empecé a funcionar en liderazgo, empecé a funcionar mi vida. Empezó a funcionar en torno a ese ejercicio. Y mire que el liderazgo, en la medida que lo ejercía, me sanaba, me fortalecía, me capacitaba, me guiaba, me orientaba, desataba unas capacidades en mi vida, fortalecía unos conceptos importantes para mí.
pero lo necesita usted. Imagínese usted sin carácter. Si decimos que el carácter es la columna vertebral de los principios, ¿qué es un cuerpo sin columna vertebral? La latina. Un cuerpo sin columna vertebral puede tener cara, puede tener ojos, puede tener brazos, pies, pero no puede caminar. Perdóneme que se lo diga así, lo que echa a andar su proceso es el liderazgo. Lo que pone a caminar su proceso es el liderazgo que hay en su vida. Eso es lo que realmente pone en marcha todo lo bueno, toda la inteligencia, todo lo cariñoso, todo lo afectivo, todo lo especial que usted puede ser. Pero sin liderazgo, usted no va a poder movilizar, no va a tener el carácter suficiente para sostener un proceso de rehabilitación. No va a tener esa capacidad. Va a dejar de sostener todo lo especial y lo bonito que usted puede tener, que no lo discutimos. Pero necesitamos liderazgo. No lo podemos sacar, si usted se quiere, como usted lo quiera llamar. Terapeuta, servidor, grupo alto, grupo de apoyo, cada institución le da una connotación, le da un adjetivo. Yo lo miro, yo hago parte de una organización y si yo hago parte de una organización llamada fundación, llamado centro de rehabilitación, llamado hogar, llamado familia, llamado empresa, llamado universidad, llamado colegio. Si yo hago parte de esa organización, yo tengo que estar participando activamente. Si no soy en temas de jerarquía, si no soy el director, así sea un residente más, estoy llamado a funcionar, estoy llamado a influenciar, porque lo que me lleva a mí a influenciar no es el cargo, no es el título, lo que me lleva a influenciar es mi liderazgo. Yo me acordaba en estos días, de hecho, por ahí lo voy a publicar. Tengo un video donde yo iba a la peluquería y yo era el que llevaba el grupo a hacer llamadas. Ciertos periodos de tiempo en esa época no existía el celular, como ahora. Nosotros íbamos a Telecom y yo me iba con 20 o 30 muchachos a hacer las llamadas a Telecom, ahí en Dagua. Yo tendría 3, 4 meses en la fundación. ¿Ya era una influencia o no? Sí, señor. Yo llegué a la fundación sin saber hervir un agua. Sin saber hervir un agua. Detestaba la cocina. Y a los 3 o 4 meses también me peleaban en la cocina. Yo no sabía nada de cocina ni hervir agua. Y a los 3 o 4 meses, es más, por lo primero que pedí puerta fue cuando me asignaron en la cocina. Y a los 3, 4 meses, 6 meses, no me sacaban de la cocina, me peleaban. Me iban a sacar de la cocina y el resto de mis compañeros ahí mismo se pronunciaban, no déjelo, no déjelo, déjelo. Claro, a veces me cansaba. A veces yo decía, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí pensando en los demás si nadie piensa en mí? Y me iban a sacar porque los domingos se asignaban las funciones y las tareas de la semana y del mes. Y a veces pasaban meses y yo seguía allí. A veces me quedaba, pero yo decía, algo bueno están viendo en mí. Ah, venga,
Al líder le tiran piedra. Claro, cuando usted va en ascenso, piedra le van a dar. Cuando usted empieza a servir como un líder con carácter, con principios, con visión, con intuición, con iniciativa, claro, eso nos gusta a veces. Pero usted no puede apagar su influencia. Al líder de alguna manera lo tienen que pelear, lo tienen que buscar. Pero ¿por qué a nosotros a veces no llame? Lo llamamos. Porque hay personas que, déjeme lo pienso y por allá lejos. Líder es sinónimo de solución. Líder es sinónimo de una persona que responde a ciertas demandas. Y yo necesito liderazgo para aplicar al pie de la letra el manual de la recuperación. Necesito ese liderazgo. Necesito esa influencia. Necesito. ¿Qué líder quiere ser usted? Necesitamos realmente liderazgo que nos quede allí. Y podemos mirar al paso de la historia cualquier cantidad de líderes de todos los estilos y de todos los sabores. ¿Usted sabe por qué Cristiano Ronaldo con 40 años sigue echándose títulos encima? Sigue llevando a ser campeón, sigue teniendo la cintilla de campeón de Portugal. ¿Por qué le acabaron de ganar el título? Creo que fue ayer a España con figuras. ¿Por qué a los 40 años se mantiene vigente? Cuenta la propia esposa de él. Que él se levanta haciendo ejercicio y se acuesta haciendo ejercicio. El enfoque de él es deportivo, listo. Pero si usted lo ve, es una influencia para otros. Un líder sin disciplina no es líder. No podrá influenciar. Se quedará con el cargo. El líder lo involucra a usted ser líder. Y vamos a mirar algunas cositas de esas. Yo trataré de dar aporte como los suyos que son significativos. Así usted no lo sea, mírese como un líder. Un líder se mira al espejo y aunque hay un gato, así como mirarse al espejo, hay un gatico ahí, el líder está mirando un león. ¿Se han visto que hay como un gatico? Y cuando se refleja en el agua, en un espejo, hay un león. Ese es un líder. Sin nada, sin recursos. Todo eso usted se va a dar cuenta. Hombres han hecho historia con su liderazgo, sin nada, solamente defendiendo unos ideales. Defienda los ideales de la recuperación. Defienda los ideales de la rehabilitación, de la restauración, de la transformación del ser humano. Esos son los líderes que necesitamos. Yo anhelo que haya multiplicación de líderes. Pero voltea a ver uno flojos, durmiendo, cansados, negativos, pesimistas, no pasa nada, no quiero nada, estoy aburrido, estoy triste, me miraron feo, apagados. Voy a tomar este espacio, Felipe, que no sea una charla más, sino que sea una oportunidad para que nuestro liderazgo vaya a otro nivel. Para que nuestras capacidades vayan a otro nivel, para que nuestra influencia la llevemos a otro nivel. Le voy a contar un secreto aquí entre nos. Si en Dagua hay más de 100 fundaciones,
¿Por qué siguen llenas las calles de drogadictos? Cójame ese trompo en una uña. Si usted me da la respuesta, le regalo un chocobrey. Un chocobrey es un dulce, ¿no? Aló, no oí. Uno. Falta liderazgo en las fundaciones. Falta de liderazgo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es su impacto? Y a mí me llama la atención y me cuestiono como líder. Me cuestiono como líder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué influencia estamos llevando? ¿Qué estamos haciendo para que a la gente le cambie el pensamiento de que la droga no es el camino? ¿Qué está haciendo usted como líder para que la gente cambie el pensamiento y la percepción que tiene de las fundaciones? Hablar de fundaciones es hablar como de un monstruo de 7 cabezas, como un centro de castigo y de tortura. ¿Qué está haciendo usted? Porque es que la responsabilidad es suya para que esa percepción cambie. A mí recientemente me hicieron una invitación para llevar a un grupo de niños a un lugar vacacional, se puede decir. No voy a dar el nombre, pues, como para no entrar ahí, vacacional, piscina, para llevarlos a algo así parecido al Parque La Caña. Niños que nunca han ido por allá. Como nosotros en rehabilitación lo que hacemos a usted es enseñarle a vivir en esos espacios sanos. Entonces, pues obviamente yo, mientras me dicen, puede llevar a unos niños de un jardín, acompañados de sus papás, digamos algo así al Parque La Caña. Pero el lugar que me están diciendo es mucho más bonito y acogedor. Y entonces ahí mismo yo llegué y le dije a la persona, y también puedo llevar un grupo de la fundación de los muchachos que están en proceso de rehabilitación, porque pues esa es mi bandera, los que están en proceso de rehabilitación. ¿Y qué creen ustedes que cuál fue la sorpresa? La respuesta, perdón. Miedo, qué miedo, qué susto. Entonces, como líder, intento cambiarle el pensamiento a esa persona. Ellos no son dañinos, ellos no van a ir a hacer daños, ellos se portan bien, ellos pueden vivir en sociedad, ellos también tienen derecho a estar en un lugar de esos, recreándose, pasando bueno, disfrutando. Como líder, yo intento vender las fundaciones e intento vender las personas en proceso de rehabilitación como lo mejor. Pero como líder, ¿usted cómo está viendo el proceso de rehabilitación? ¿Como lo mejor o como lo peor? Porque para mí lo mejor que pudo pasar en mi vida fue llegar al tratamiento, llegar a la recuperación. Mire que a mí me ayudó tanto y me influenció tanto la fundación. Yo le conté ahora que lo más difícil para mí al inicio fue cuando me pusieron en la cocina. Y me decían, tiene que pelar las papas en corazoncitos, picarlas en corazones. ¿Cómo en corazones si la papa se pica en cuadritos? Con amor, con cariño, y me fui desarrollando amor, cariño, servicio. Qué bueno que me tengan en cuenta, qué bueno que me involucren, qué bueno poder aportarle a los otros. Y me he destacado y empecé todo a hacerlo con amor, con cariño, y fui desarrollando ese cariño, ese amor por lo que estaba haciendo. Pero era porque ya también esa influencia de liderazgo que montaron en mi vida me estaba influenciando para amarme a mí también. Y empecé a incidir y empecé a influenciar. Y cosas que yo nunca había hecho las empecé a hacer. Al punto que ya lo último me volví MasterChef.
Y hoy por hoy a mí me encanta la cocina, no me quedas tiempo. Pero ¿a cuántos al paso de estos como 20 años les he enseñado a cocinar? ¿Por qué les he enseñado a cocinar? Porque hubo un liderazgo que me enseñó a mí. Y eso sigue vigente. Le estoy enseñando a otros, yo le enseñé a mis hijos. Hoy tenemos un comedor comunitario en la fundación, Felipe, que tenemos que salir a servir con amor. No es la comida que llevamos, es el amor que llevamos en el corazón, es la atención, es el cariño, es la amabilidad. Es saber guiar a otros cuando se bloqueen, cuando estén trancados. Pero a veces no hay liderazgo porque se tranca la persona y la hundimos más. El liderazgo viene a traer es una solución. Y yo hoy por hoy digo gracias por ese liderazgo que cuando me dijo, para el rancho, para la cocina, yo casi peleo ese día. Y renegué, pero vean, la influencia fue positiva, tan positiva que le puedo enseñar a otros y que lo que a mí me sirvió le puedo dar a otros, que lo que recibí de gracia se lo puedo dar a otros. ¿Qué tipo de líder quiere ser usted? ¿Efectivo? ¿Quiere ser una buena influencia o quiere ser un man más del montón que no quiere involucrarse en la organización? Que quiere estar ahí por estar, esperando que se le pasen los días, los meses y que llegue la voz que todos quieren oír. Nos vamos para la casa, hijo mío, porque me hacen mucha falta. Sin influenciar, sin ser líder, sin usted transformar ni la cama donde duerme, ni la cama donde duerme. Muchos no tienen liderazgo ni para tender la cama, ni para tener organizado su camarote, su cuarto. Que se vea el liderazgo, si usted está en cualquiera, en el servicio, en la cocina, en la clase, que se vea el impacto. Yo me atrevo a decir que mi camarote tenía unas repisas hechas con tablas que me encontraba y las amarraba con alambre o con cabuya. Y en mi camarote todas las noches no nos poníamos a ver telenovelas, sino que todas las noches en mi camarote habían 10 personas, 12 personas y yo tenía libros para todos. Retroalimentábamos, los demás por allá echando historias, hablando del pasado, otros por allá quejándose y nosotros ahí creciendo, había un liderazgo. Venga, que esto aquí, que qué fue lo que decía el capítulo, qué fue lo que habló el terapeuta, habló el líder, habló el pastor, qué fue lo que enseñaron, venir y recordar. Ay, retroalimentando, unos carbones encendidos, moviéndonos hacia lo bueno. Y todo el que llegaba ahí a apagar la llama del liderazgo, salía, rebotaba. Pero todo el que se quería encender, llegaba y creaba una hoguera de liderazgo más grande. Esa es la influencia. Yo por eso veo un ejército para lo bueno. Pero si nosotros multiplicamos el liderazgo, nosotros no vamos a estar perdiendo la batalla contra la drogadicción. Pero es triste. Yo veo las estadísticas y me desanimo. Cojo cada año las estadísticas. Y yo digo, ¿dónde hay líderes que salgan y se paren duro? A cambiar la cuadra, a cambiar el entorno, a llevar charlas, a trabajar por la prevención, a fortalecer los procesos de rehabilitación, a crear incidencia para que menos jóvenes y niños sufran lo que nosotros hemos tenido que sufrir. ¿Dónde están esas familias que tengan un liderazgo, que vayan a ayudar a apoyar a otras familias que sufren? Nos hundimos más. Pero bueno, yo creo que el tema nos va a ayudar, Felipe, y nos va a dejar claro hacia dónde vamos y qué necesitamos. Entonces, yo no sé, Felipe, yo creo que dejaríamos ahí, ya también nos extendimos un poco, pero el tema amerita ponerle la lupa. Y si hay liderazgo, para mí hay recuperación. Si hay liderazgo, hay rehabilitación.
Yo sé que usted no quiere involucrarse, yo sé que usted, pero lo vamos a ir hablando. Yo sé que usted a veces dice, no, yo no quiero pelear con nadie, no quiero, aquí le dice uno a la gente y le contesta mal, se genera un conflicto, pues vamos a aprender a desarrollar ese liderazgo. No necesitamos pelear. El liderazgo tiene resolución de conflictos. El liderazgo tiene comunicación asertiva. Es más, para mí uno de los principios del liderazgo es la comunicación. Es la comunicación. El liderazgo tiene unos componentes: trabajo en equipo, responsabilidad, esfuerzo. El liderazgo, una persona que trabaja bajo el liderazgo aprende a trabajar bajo presión. El liderazgo arropa a todos. Amén. Entonces, familia, ahí vamos a dejar el tema. Esperamos que para el día miércoles tengan aportes, nos puedan dar sus opiniones y nada, y vamos a seguir. Gracias por el tema, gracias por estar ahí y bueno, que aquí podamos entre todos seguir fortaleciéndonos y dejando estos temas y que realmente los llevemos al terreno de la práctica. Bendiciones para todos, un abrazo muy especial y que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén, amén. Gracias, mi apóstol bendecido. Abrazo, muchachos.